Hola, feliz de encontrarnos una vez más. Nuestra conversación, por supuesto, la matemática. Vamos a comenzar entonces nuestra lección recordando que en lecciones anteriores hemos trabajado con fracciones algebraicas. Hemos trabajado cómo simplificar las fracciones algebraicas, hemos visto cómo adicionar y cómo sustraer las fracciones algebraicas, multiplicar, dividir, las operaciones de cálculo con fracciones algebraicas. En este momento, en nuestra lección de hoy, nosotros vamos a recordar cómo trabajar la adición y la sustracción de fracciones algebraicas. Les propongo entonces ver el tema de nuestra lección. Lección número 38. Adición y sustracción de fracciones algebraicas. Ejercicios. Antes de comenzar con los ejercicios, desearía recordarte que la adición y la sustracción de fracciones algebraicas se realiza de la misma forma que la adición y sustracción de fracciones comunes. Te recuerdo entonces que debes hallar un denominador común para las fracciones que intervienen en la operación. Debes ese denominador común dividirlo por cada uno de los denominadores de las fracciones que tienes. Teniendo en cuenta el signo para cada una de ellas, multiplicar ese resultado por el numerador y colocarlo encima de ese denominador común con los signos correspondientes. Para comenzar entonces te propongo ver un ejemplo. N sobre n más 1 más 3n más 2 sobre n al cuadrado más n. Te propongo que copies el ejemplo. En el ejemplo que vamos a ver, te darás cuenta que tienes dos denominadores, el denominador n más 1 y el denominador n al cuadrado más n. Debes encontrar un denominador común para trabajar la fracción. Entonces, a continuación, podrás ver en la lámina cómo podemos descomponer n al cuadrado más n. N al cuadrado más n descompone como n que multiplica a n más 1. Observa que el factor común entre n al cuadrado y n es n y el signo que se encuentra entre los dos términos es el signo más. Observa también que n más 1 está contenido dentro de esta expresión. Por lo tanto, el denominador común para ambas es n que multiplica a n más 1. Vamos a analizar ahora. N que multiplica a n más 1 dividido por n más 1 es n. N por n, n al cuadrado. Observa que es el primer término que aparece en el numerador de la expresión. N por n más 1 dividido entre n al cuadrado más n, por supuesto que es 1, porque es exactamente la misma expresión. 1 por 3n más 2 es
3n más 2. En este momento puedes comenzar a analizar si la expresión que te queda en el numerador tiene descomposición factorial. Tendrías que darte cuenta que estás en presencia de un trinomio del tipo x al cuadrado más px más q, solo que ahora tu variable es n al cuadrado más 3n más 2. Debes buscar entonces dos números que multiplicados obtengas como resultado 2 y que adicionados obtengas como resultado 3. Esos números son 2 y 1. Entonces descompone como n más 1 por n más 2. Por supuesto, el denominador lo mantenemos tal y como está. Observa entonces que tienes dos factores en el numerador, n más 1 y n más 2, y en el denominador los factores n y n más 1. Observa que n más 1 y n más 1 pueden ser simplificados. Por lo tanto, el resultado final es n más 2 sobre n. Te propongo entonces que copies el ejercicio. Bueno, una vez que hayas visto un primer ejemplo, que por supuesto es una adición, te propongo, como además puedes operar con la sustracción de la misma manera, solo que debes tener mucho cuidado con los signos, pues hacer un ejercicio. Ejercicio número 1. Efectúa. Parte A, 12 dividido por m al cuadrado más 2m menos 15 menos 9 sobre m al cuadrado menos 9. Observa que en este caso tienes una sustracción de fracciones donde interviene en el denominador un trinomio y una diferencia de cuadrados. Un trinomio en el primer término y una diferencia de cuadrados en el segundo término. Debes tener mucho cuidado a la hora de descomponer en factores. Parte B. 5x menos 2 dividido por 5x al cuadrado menos 17x más 6 más, es una suma, 4x dividido por x al cuadrado menos 6x más 9. Deberán descomponer en factores entonces un trinomio del tipo mx al cuadrado más px más q y un trinomio del tipo x al cuadrado más px más q. Observa además que en el segundo término el trinomio x cuadrado más px más q es un trinomio cuadrado perfecto.
La parte C. Observa que tienes adición y sustracción. B menos 2 sobre B menos 3 más B menos 3 sobre B menos 2 menos B al cuadrado menos 8 sobre B al cuadrado menos 5B más 6. Tienes en los denominadores un binomio, otro binomio y un trinomio que también debes descomponer y es del tipo x al cuadrado más px más q, solo que en este caso la variable es b. Te propongo entonces trabajar. Te propongo para revisar la parte A que comencemos analizando la descomposición factorial de los denominadores. Observa, seguramente has podido darte cuenta que el trinomio x al cuadrado más px más q que tienes en este denominador, puedes descomponerlo buscando dos números que al multiplicar te den menos 15 y al sumar te den 2. Observa que m al cuadrado más 2m menos 15 podemos descomponerlo como el producto de dos binomios cuya primera componente es la variable m. Y ahora encontraremos los números que multiplicados obtengamos menos 15 y sumados nos dé más 2. Estos números no son otros que menos 3 y más 5. Observa, menos 3 por 5, menos 15. Menos 3 más 5, 2. Por lo tanto, ya tenemos la descomposición para este primer denominador. Ahora, m al cuadrado menos m descompone como el producto de dos binomios, cuya primera componente es m, porque estamos en presencia de una diferencia de cuadrados. ¿Quién es la raíz cuadrada de 9? 3. Por lo tanto, m menos 3 por m más 3. Y ahora te hago notar que existe un factor que es común para ambos. Por lo tanto, el denominador común para trabajar, ¿quién es? Pues tomaremos los factores que se repitan una sola vez y los que no se repitan.
m menos 3 por m más 3 por m más 5. Te recuerdo que estos factores los puedes escribir en cualquier orden. Puedes haber escrito m más 5 por m menos 3 por m más 3. Te recuerdo que el producto tiene la propiedad conmutativa. Por lo tanto, el denominador común lo puedes escribir con los factores en el orden en que desees. Te propongo que rectifiques en la pizarra lo que tienes en tu cuaderno y volveremos entonces para realizar el ejercicio en una lámina. Ya tienes el denominador común para trabajar. Seguramente no tuviste dificultades para encontrarlo. Ahora te propongo entonces ver la respuesta del ejercicio. Observa que en la lámina aparece nuevamente esta descomposición una vez que ya hemos analizado cómo obtenerla. Ahora podrás comenzar a trabajar. ¿Qué debemos hacer? Teniendo el denominador común, puedes darte cuenta que m menos 3 por m más 5 por m más 3 dividido por m más 5 por m menos 3, el resultado es m más 3. Por lo tanto, 12 que multiplica por m más 3 es el número, o en este caso la expresión, que debes colocar en el numerador. ¿Qué signo viene ahora? Pues estamos realizando una sustracción, signo menos. Y ahora debes dividir el denominador común por el denominador de la otra expresión. m menos 3 por m más 5 por m más 3 dividido por m más 3 por m menos 3, el resultado es m más 5. Luego, 9 que multiplica a m más 5. Observa que los numeradores han quedado intactos y se ha multiplicado por el resultado de dividir el denominador común por cada uno de los denominadores. El signo, pues el que indica la operación. Ahora debemos operar. Fíjate que vas a utilizar, en este caso, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. 12 debe multiplicar a cada término que aparece dentro del paréntesis. 12 por m, 12m. 12 por 3, 36. Menos. Debes tener mucho cuidado para operar el segundo término, porque tienes un signo menos afectando a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Menos 9 por m, menos 9m. Y menos 9 por 5, menos 45. El denominador tal y como lo tenemos. Ahora estamos en condiciones de reducir términos semejantes.
Por supuesto, te darás cuenta que 12m menos 9m es 3m y 36 menos 45 es menos 9. El denominador tal y como ya lo habíamos expresado. Ahora observa que tienes en ese numerador un factor común entre 3m y 9. ¿Quién es el factor que se repite? Pues 3. Si obtenemos 3 como factor común, la expresión queda como 3 que multiplica a m menos 3 con el denominador. ¿Qué te ha ocurrido ahora? Tienes el mismo factor en el numerador y en el denominador. Puedes simplificar la expresión. El resultado final, 3 dividido por m más 5 por m más 3, que puedes expresarlo como el trinomio m al cuadrado más 8m más 15.